Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025. Y lo que OpenAI acaba de anunciar para ChatGPT no es una simple mejora, sino un cambio fundamental en cómo percibimos y manipulamos la personalidad de la propia inteligencia artificial. Nos encontramos en un punto de inflexión, donde la interfaz, el rostro con el que interactuamos con estas poderosas mentes digitales, se vuelve tan maleable como nuestro propio estado de ánimo. Una capacidad que hasta hace muy poco pertenecía exclusivamente al dominio de la ciencia ficción, pero que ya está transformando nuestra interacción diaria con la tecnología de maneras que apenas comenzamos a comprender. OpenAI, la compañía pionera detrás de ChatGPT, ha revelado una funcionalidad que permite a los usuarios modificar directamente aspectos tan humanos como la calidez, el entusiasmo y el uso de emojis en sus interacciones con el chatbot. Este anuncio, hecho a través de una publicación en redes sociales, que rápidamente se propagó entre la comunidad tecnológica y el público en general, marca un hito crucial. La novedad se sitúa discretamente dentro del ya conocido menú de personalización, expandiendo exponencialmente las posibilidades de ajustar el tono de ChatGPT a las preferencias individuales de cada usuario. La inteligencia artificial no siente la calidez o el entusiasmo. Simplemente emula patrones lingüísticos asociados a esos sentimientos. Puede que un exceso de calidez, por ejemplo, resulte artificial, o incluso condescendiente, en ciertos contextos culturales, ya que la interpretación de estas emociones varía enormemente. Las respuestas pueden carecer de la verdadera empatía humana, o de un entendimiento profundo del contexto emocional subyacente. Además, el uso de emojis, si no es calibrado con precisión, puede parecer forzado o inapropiado, restando credibilidad en lugar de añadirla. Los creadores mismos advierten que, si bien es un paso gigante, el modelo aún está aprendiendo los matices sutiles de la comunicación emocional, y que podría haber momentos en los que el tono elegido no se alinee perfectamente con la intención del usuario o la delicadeza de la situación. En comparación con otros modelos, ChatGPT con estas nuevas funciones se posiciona a la vanguardia en términos de personalización de la interacción directa para el usuario final mientras que competidores como el ya mencionado Gemini o Claude pueden tener capacidades comparables a nivel de desarrollo, la integración intuitiva y accesible de estas opciones de tono directamente en la interfaz de usuario de ChatGPT es lo que lo diferencia. Otros sistemas a menudo requieren una ingeniería de prompts, más sofisticada, o el uso de APIs para lograr un control similar, lo que limita su accesibilidad al usuario promedio. OpenAI ha apostado por la facilidad de uso, haciendo que la manipulación de la personalidad de la IA sea tan sencilla como ajustar el brillo de la pantalla de nuestro móvil. El impacto en la industria tecnológica de este avance es profundo y multifacético. Para las empresas que desarrollan inteligencia artificial conversacional, la barra de la experiencia del usuario acaba de elevarse significativamente. Ahora no bastará con ofrecer un modelo potente y preciso. También deberá ser flexible en su personalidad. Es predecible que los competidores de OpenAI se apresuren a implementar funcionalidades similares, dando lugar a una carrera armamentística en la personalización del tono. Esto podría cambiar el equilibrio de poder en el sector, ya que las empresas que logren una integración más fluida y matizada de estas opciones de personalización serán las que atraigan y retengan a más usuarios. Es probable que veamos alianzas estratégicas para mejorar la comprensión cultural y emocional de los modelos, o adquisiciones de startups especializadas en fine-tuning de personalidad. Más allá de la propia industria tecnológica, las ramificaciones se extienden a numerosos sectores específicos En la educación esta capacidad podría revolucionar los entornos de aprendizaje personalizados, permitiendo a los estudiantes interactuar con tutores de inteligencia artificial que se adapten a su estilo de aprendizaje y a su estado emocional, ofreciendo un apoyo más contextualizado y efectivo. En el servicio al cliente las empresas podrán configurar sus chatbots para que la voz de su marca sea coherente en todas las interacciones, ya sea un tono amigable para una marca de ropa juvenil o un tono serio para una entidad financiera. Esto puede mejorar drásticamente la satisfacción del cliente y la percepción de la marca. En el ámbito creativo desde guionistas hasta publicistas, ahora tienen una herramienta para generar contenido con una voz específica, adaptándose a diversos públicos y propósitos sin la necesidad de reescrituras exhaustivas. Incluso en el periodismo se podría generar contenido con un tono neutral para noticias, o un tono más persuasivo para editoriales, adaptándose a los formatos y audiencias sin perder la esencia del mensaje. No obstante, este avance también suscita cuestiones éticas y sociales de peso.
El riesgo más prominente es el de los CK, patrones oscuros, tal como lo han señalado algunos académicos y críticos. Si una inteligencia artificial puede ser configurada para ser excesivamente aduladora, validar constantemente las creencias del usuario, o fomentar un apego emocional artificial, esto podría llevar a comportamientos adictivos y tener efectos negativos en la salud mental. Imagina a una persona vulnerable, interactuando con una inteligencia artificial diseñada para ser su compañero perfecto, siempre de acuerdo, siempre elogiando. Podría crearse una cámara de eco digital que aísle al usuario de la crítica constructiva o de la realidad. Además, la personalización extrema plantea preocupaciones sobre la privacidad. ¿Hasta qué punto se recolectarán datos sobre nuestras preferencias de tono? ¿Podrían usarse para manipulaciones más sutiles en el futuro, como la orientación de publicidad o la influencia en la toma de decisiones? La regulación de estas capacidades será un desafío complejo, equilibrando la innovación con la protección del usuario. Los expertos y la comunidad han reaccionado a este anuncio con una mezcla de entusiasmo y cautela. Líderes del sector, como la profesora Margaret Bowden de la Universidad de Sussex, quien ha investigado la inteligencia artificial y la creatividad durante décadas, probablemente destacarían la dualidad de estas herramientas. Por un lado, su potencial para potenciar la creatividad y la accesibilidad, y por otro, la necesidad de una comprensión crítica sobre la naturaleza no humana de la personalidad de la inteligencia artificial. Investigadores independientes especializados en ética de la inteligencia artificial, como los del Instituto Future of Humanity de Oxford, sin duda reiterarían las preocupaciones sobre la adicción y la distorsión de la percepción de la realidad, abogando por salvaguardias claras y una educación robusta para los usuarios. No hay un consenso absoluto. Mientras algunos ven una herramienta de empoderamiento, otros vislumbran riesgos significativos que deben ser abordados de manera proactiva. En la comunidad de desarrolladores la reacción ha sido más enfocada en las implicaciones prácticas. Se discute cómo estas APIs de personalización podrían integrarse en sus propias aplicaciones, permitiendo a sus usuarios finales una experiencia más rica y adaptada. En foros especializados, ya surgen preguntas sobre la granularidad de estos controles, la facilidad de implementación, y si la personalización se extenderá a otros aspectos más allá del tono, como el estilo de resolución de problemas o la preferencia por ciertos formatos de respuesta. Los usuarios beta y los early adopters ya están experimentando con las nuevas opciones, compartiendo capturas de pantalla de conversaciones con un chat GPT entusiasta o peculiar, y las primeras impresiones son de asombro ante la flexibilidad y la potencia de estas nuevas herramientas. Mirando hacia el futuro, a corto plazo en los próximos 6 meses, podemos esperar que OpenAI afine aún más estas opciones de personalización, quizás añadiendo nuevos deslizadores para otras dimensiones de la personalidad, como la formalidad, la concisión, o incluso la capacidad de generar humor. Es previsible que se lancen productos y servicios de terceros que aprovechen estas APIs, permitiendo a empresas integrar chatbots con una voz de marca perfectamente calibrada. Las barreras iniciales serán la curva de aprendizaje para los usuarios sobre cómo manipular estos controles de manera efectiva y la necesidad de OpenAI de comunicar claramente las limitaciones y responsabilidades éticas. Medio plazo en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de personalización de la inteligencia artificial probablemente evolucionará para ser aún más adaptativa y contextual. Podríamos ver modelos de inteligencia artificial que no solo aplican un tono que elijas, sino que aprenden tus preferencias de tono a lo largo del tiempo, ajustándose dinámicamente sin necesidad de intervención manual constante. Esto significa que tu inteligencia artificial podría conocerte tan bien que anticipe si necesitas una respuesta más formal para el trabajo o más relajada para un tema personal. También es probable que surjan competidores que ofrezcan características similares, intensificando la batalla por el liderazgo en la personalización de la inteligencia artificial conversacional. Los obstáculos técnicos se centrarán en lograr una consistencia tonal impecable, y en evitar que el modelo caiga en patrones predecibles o estereotipados. Y largo plazo en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una era de IA, inteligencia artificial de compañía, con personalidades profundamente personalizables y coherentes. Podríamos interactuar con asistentes de inteligencia artificial que tengan una personalidad casi indistinguible de la de un amigo, colega o mentor, adaptada a nuestras necesidades emocionales y cognitivas. Esto abre escenarios futuros que antes parecían de ciencia ficción. Desde tutores de inteligencia artificial que inspiran y motivan con un carisma particular, hasta compañeros de trabajo de inteligencia artificial que se integran perfectamente en la dinámica de un equipo, adoptando el tono de la cultura empresarial. La capacidad de modular la persona de la inteligencia artificial podría transformar fundamentalmente nuestras relaciones con la tecnología,
haciendo que la línea entre el compañero digital y el humano sea cada vez más difícil de discernir. Recapitulemos. OpenAI acaba de otorgarnos un control sin precedentes sobre la personalidad de ChatGPT, permitiendo ajustar directamente la calidez, el entusiasmo y el uso de emojis. Esto significa que la interacción con la inteligencia artificial se vuelve más personal, más adaptativa y en última instancia más humana. En los próximos meses, veremos una explosión de aplicaciones que aprovechan esta capacidad, desde el servicio al cliente hasta la creación de contenido, redefiniendo cómo nos relacionamos con estas potentes herramientas. Y a largo plazo, estamos caminando hacia un futuro donde la inteligencia artificial no solo piensa como nosotros, sino que también habla como nosotros, o como queremos que lo haga. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la interacción humano-máquina. La forma en que la comunicación digital funcionará dentro de unos pocos años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy, un eco de nuestra propia complejidad emocional reflejado en el espejo de silicio. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la forma en que interactuamos con el mundo, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Hasta ahora, podíamos elegir entre estilos predefinidos como el profesional, el sincero o el peculiar, pero estas nuevas opciones ofrecen una granularidad de control sin precedentes, permitiendo a los usuarios configurar el tono de respuesta en niveles de más, menos o predeterminado, para cada una de estas características emocionales. Este no es un simple añadido, es una declaración de intenciones por parte de OpenAI, que busca convertir sus modelos en herramientas más empáticas, más versátiles, y en definitiva más adaptadas a la complejidad de la comunicación humana. La razón por la cual este avance se produce ahora mismo, no es casual. El panorama de la inteligencia artificial generativa está en constante ebullición, con una competencia feroz por la fidelidad del usuario y la percepción pública. OpenAI, como líder en muchos frentes, necesita innovar constantemente para mantenerse a la vanguardia. Además, este lanzamiento llega en un momento en que la experiencia del usuario se ha convertido en el campo de batalla definitivo. Ya no basta con que la inteligencia artificial sea potente. Debe ser intuitiva, agradable y sobre todo adaptable. Las reacciones iniciales a este anuncio han sido en su mayoría positivas, con muchos usuarios expresando un entusiasmo palpable por la posibilidad de humanizar aún más sus interacciones con la inteligencia artificial. Sin embargo, no todo es un camino de rosas, y las expectativas son altas, no solo por la promesa de una experiencia más fluida, sino también por los interrogantes éticos que se abren, que pasaremos a explorar en detalle. Esta capacidad de moldear la personalidad del modelo inmediatamente impacta en cómo percibimos la inteligencia artificial, haciendo que la barrera entre lo humano y lo artificial sea aún más tenue y maleable. Para comprender la verdadera magnitud de este desarrollo, necesitamos retroceder en el tiempo y observar la evolución del tono en la inteligencia artificial conversacional. La búsqueda de una interacción más natural no es nueva. Desde los primeros chatbots rudimentarios, como Eliza en 1966, que simulaba una terapeuta, se ha intentado infundir a las máquinas con algo parecido a una personalidad. Sin embargo, estos primeros intentos eran meras ilusiones basadas en reglas y coincidencias de patrones. El verdadero punto de inflexión llegó con la era de los grandes modelos de lenguaje, donde la capacidad de generar texto coherente y contextualizado abrió la puerta a simulaciones de personalidad mucho más sofisticadas. En los inicios de ChatGPT, la configuración del tono era un desafío constante. OpenAI se encontró con situaciones complejas donde el modelo, en su afán por ser útil, a veces caía en lo que los usuarios denominaban adulación excesiva, adoptando un lenguaje excesivamente complaciente y poco auténtico. Esto llevó a la compañía a tener que revertir una actualización que había hecho que el chatbot sonara, según muchos, demasiado adulador. Un tropiezo que puso de manifiesto la delicada balanza entre la utilidad y la autenticidad. Posteriormente, con la llegada del modelo GPT-5, OpenAI intentó corregir el rumbo, buscando una experiencia más cálida y amigable, especialmente después de que algunos usuarios se quejaran de que el modelo anterior, GPT-4, en ciertas interacciones, resultaba frío y menos acogedor. Estos ajustes se realizaban a nivel de modelo, con cambios en el entrenamiento y los datos, pero no se ofrecía al usuario final la capacidad directa de manipular estos parámetros. Ahora, por primera vez, el poder de definir la voz de la inteligencia artificial se traslada directamente a nuestras manos, un control granular que va mucho más allá de las opciones básicas de hace apenas unos meses. Mientras OpenAI navegaba estas aguas, otros gigantes tecnológicos y startups también exploraban sus propios enfoques para la personalidad de la inteligencia artificial. Google con Bard, y ahora Gemini, Amazon con Alexa, o Microsoft con Copilot,
Todos han invertido significativamente en hacer que sus inteligencias artificiales suenen más humanas y adaptables. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos se han centrado en predefinir personalidades fijas o permitir cambios muy limitados, como la elección de una voz masculina o femenina. La innovación de OpenAI radica en democratizar el ajuste fino de la personalidad, permitiendo que la calidez no sea un atributo binario de sí o no, sino un espectro. Otros competidores a menudo utilizan sistemas de asterisco prompt engineering, asterisco más complejos, o requieren que los desarrolladores creen personalidades personalizadas en la capa de la aplicación. Pero la integración directa en el menú de usuario de ChatGPT es lo que lo diferencia, ofreciendo una accesibilidad que sus rivales aún no han igualado de forma tan intuitiva y directa. Este enfoque simplificado es lo que, según los analistas, podría darle a OpenAI una ventaja significativa en la carrera por la adopción masiva. Pero ¿cómo funciona realmente esta magia de la personalización del tono? En el corazón de ChatGPT yace un modelo de lenguaje masivo, o LLM por sus siglas en inglés, un sistema neuronal entrenado con cantidades ingentes de texto y datos. Imagina que la inteligencia artificial anterior era como un cocinero que seguía una receta al pie de la letra, produciendo siempre el mismo plato, sin importar quién lo fuera a comer. Esta nueva versión es como un chef que, además de tener todas las recetas, también tiene un panel de control, donde puede ajustar el nivel de picante, dulzura o acidez al gusto de cada comensal, incluso el tipo de especias a usar. No es solo más información, es la capacidad de modificar el estilo de la preparación, el sabor de la respuesta. Los principios científicos que se aplican aquí giran en torno a la modulación de las probabilidades de generación de palabras y frases. Cuando se le pide más calidez, el modelo ajusta sus pesos internos para priorizar palabras y estructuras de oraciones que estadísticamente se asocian con un lenguaje más amigable, empático o casual. La innovación clave reside en cómo OpenAI ha diseñado un sistema de control que actúa como una capa de dirección sobre el modelo subyacente. Piensa en el LLM como una vasta orquesta capaz de tocar cualquier melodía. Antes el director ya había decidido el estilo general de la actuación. Ahora, el usuario es el director, y puede indicarle a la orquesta que toque una pieza con más pasión, con un ritmo más enérgico, o con ciertos instrumentos que simulen un sonido más alegre o melancólico. Técnicamente, esto se logra mediante una combinación de técnicas de ajuste fino y lo que se conoce como asterisco prompt engineering asterisco dinámico. Cuando un usuario selecciona más calidez, esa preferencia se traduce en una serie de instrucciones ocultas, o asterisco soft prompts. Asterisco, que se añaden a la consulta del usuario antes de que llegue al modelo principal. Estas instrucciones le indican al modelo que debe favorecer ciertas características lingüísticas, como el uso de interjecciones, un vocabulario más coloquial, frases afirmativas, o incluso la inclusión estratégica de emojis. La arquitectura de este sistema de personalización no altera el núcleo del GPT-5 o la versión que se esté utilizando, sino que le añade un ALI, filtro o un ALI, modulador, de salida. Es como un mezclador de sonido en un estudio de grabación. La música original no cambia, pero se puede ajustar el volumen, añadir reverberación, modificar el ecualizador para que suene más cálido o brillante. Así, cuando el modelo va a generar una respuesta, este modulador interviene en la etapa final de la generación de texto, infundiendo las palabras con el tono deseado. Si un usuario quiere un tono peculiar, el sistema podría potenciar el uso de metáforas inusuales, sarcasmo sutil o construcciones gramaticales no estándar. Si se desea un estilo profesional, se prioriza la concisión, la formalidad léxica y la estructura lógica. Este diseño modular permite una flexibilidad asombrosa, sin necesidad de reentrenar por completo el modelo para cada variación de tono, lo que sería inmensamente costoso y computacionalmente intensivo. En esencia, han construido un control remoto para la personalidad del modelo, democratizando el acceso a lo que antes eran habilidades avanzadas de los ingenieros de asterisco prompts asterisco. El proceso es continuo y adaptativo, lo que significa que el modelo no solo aplica el tono al inicio, sino que lo mantiene y lo modula a lo largo de toda la conversación, buscando una consistencia que imite la complejidad de la comunicación humana. Las capacidades que esto abre son vastas y fascinantes. Primero, imaginadla, asterisco asterisco comunicación empresarial, asterisco asterisco. Ahora puedes configurar ChatGPT para que responda con un tono formal, conciso, para correos electrónicos a clientes, o entusiasta, cálido, para mensajes de marketing en redes sociales. Por ejemplo, antes, si le pedías a ChatGPT que redactara un mensaje de bienvenida para nuevos usuarios, obtendrías una respuesta estándar. Ahora, puedes pedirle un mensaje muy entusiasta y con un toque amigable, y recibirás algo lleno de exclamaciones, quizás un par de emojis pertinentes y frases que transmiten energía positiva. Antes, esto requería un asterisco prompt, asterisco muy elaborado, o una edición manual significativa.
Ahora, se hace con un simple ajuste de barra deslizante en la interfaz. Segundo, en el ámbito del educación un estudiante puede preferir un tutor de IA con un tono, paciente, alentador, para repasar conceptos difíciles, mientras que un investigador podría necesitar un tono, directo, crítico, para revisar un borrador de un artículo científico. Por ejemplo, para un niño que aprende matemáticas, un tono cálido podría decir: fantástico esfuerzo, estás muy cerca. ¿Qué tal si revisamos este paso juntos? Un tono más profesional para un estudiante universitario podría ser: el planteamiento es correcto, pero la justificación de la variable X necesita mayor rigor argumental. La diferencia es abismal, y adapta la herramienta al contexto pedagógico específico. Tercero, en la creación de contenido un escritor puede solicitar un tono peculiar y divertido para el guión de un video de YouTube, o un tono sincero y emocional para una historia personal. Antes, los creadores de contenido debían luchar con el modelo para que se desviara de su neutralidad predeterminada. Ahora, el tono es una herramienta más en su arsenal creativo. Sin embargo, a pesar de estas capacidades impresionantes, el sistema tiene sus limitaciones actuales.